El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. Y les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Los invito a escucharnos en nuestras redes sociales como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. El tema que abordaremos hoy es radios comunitarias y para ello estará platicando con nosotros Daniel Rico. Para dar inicio les presento la cápsula de mi compañera Melissa Proaño que lleva por título La misión de la radio comunitaria. La misión de la radio comunitaria por Melissa Proaño. La radio es un medio de comunicación a distancia a través de ondas electromagnéticas hertzianas que transportan señales de audio, recuperables mediante un aparato receptor. La radio fue la primera tecnología que permitió transmitir sonidos a lo largo de grandes distancias. Trajo consigo un cambio importante a nivel mundial en materia de telecomunicaciones, ya que permitió la rápida y fácil transmisión de información. A lo largo del siglo XX, este medio comunicativo se ha sometido a distintas producciones radiofónicas, entre las que se encuentran la radio comunitaria. Las radios comunitarias son estaciones sin fines de lucro que comunican, responden y se comprometen con las necesidades e intereses de las personas de la comunidad en la que se presentan, mostrando la diversidad y pluralidad de los sectores en los idiomas y formatos que mejor se adaptan al contexto local. Las radios comunitarias representan la voz de los ciudadanos comunes para ejercer su libertad de expresión y, en todo caso, sentirse involucrados, reconocidos e identificados con sus planteamientos y contenidos a través del soporte tecnológico de la radiodifusión. Las radios comunitarias a lo largo de su trayectoria han contribuido al desarrollo rural de las zonas en las que se transmiten, sobre todo si consideramos que las emisiones han favorecido, número 1, la reivindicación y el significado de la comunidad rural, al ser un espacio que muestra una cara diferente de ellos. Número 2, un espacio de comunicación en el que participa la comunidad y con ello la posibilidad de tener acceso a programas en su favor. Número 3, la identificación de un desarrollo sustentable reconociéndolo como una idea de cambio de carácter gradual, en la que el desarrollo no significa un crecimiento desmedido, sino por el contrario, un proceso de mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. Número 4, la revalorización de lo rural, siendo de suma importancia para la sociedad y la economía en su conjunto. La estrategia comunicativa que se utiliza va desde el uso de música, jingles, spots, radioteatros, juegos, concursos y el control remoto, donde este último es el factor de éxito de la producción y el principal motivador para la participación de los radioescuchas. La función del control remoto va desde realizar entrevistas a los principales personajes de la comunidad para hacer sondeos con preguntas clave sobre temas que podrían ser de su interés y beneficiar a la colectividad. Es importante destacar que la realización de este tipo de radiodifusión llega a comunidades que en la mayoría de los casos son olvidados por las autoridades gubernamentales y les brinda la posibilidad de que estos proyectos lleven su voz al resto del país. De parte del Baúl de Pesqueira, por Abraham Acosta. Bienvenidos al Baúl de Pesqueira. El día de hoy tocaremos el tema de radios comunitarias y para eso tenemos al invitado Juan Daniel Montaño Rico. Buen día, Juan Daniel, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buen día, muy bien. Aquí saludándolos desde la Ciudad de México. Muy bien, Juan Daniel, nos da mucho gusto tener el día de hoy en el programa como invitado. Voy a leer un poco de su semblanza para tener un poco más de información sobre usted. ¿Le parece bien? Sí, y muchas gracias por la invitación. Pues Juan Daniel Montaño Rico es maestro en comunicación y política por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora. Es destacado por sus artículos de investigación que tocaron el tema de radios comunitarios en México, agregando también sus obras audiovisuales en las que ha participado como director y otros como productor. También es ganador de varios premios por sus cortometrajes y menciones especiales por la Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
¿Hay algo que quiera agregar, Juan Daniel? No, está bien con eso. Ok, muy bien. Mire, ¿le parece si comenzamos con las preguntas? Claro. Muy bien, mire, pues la primera pregunta que tenemos para usted el día de hoy es la siguiente. ¿Cómo describiría el impacto que ha tenido en la comunidad hasta ahora la radio? ¿Se refiere a la radio comunitaria o la radio en general? La radio comunitaria. Bueno, es una pregunta compleja porque la radio comunitaria, a pesar de que tenga ya ese apellido, todavía no es un modelo único de radio, por decirlo así. Hay diferentes experiencias de uso de la radio por parte de organizaciones sociales y esas diferentes experiencias tienen diferentes resultados en el contexto en que se encuentran. Es decir, una radio comunitaria puede estar localizada en una comunidad indígena marginada o puede estar en el centro urbano de la Ciudad de México, por ejemplo. Los resultados dependen de la labor que hagan las personas que están interesadas y comprometidas no solo con el proyecto comunicacional, porque no solo se trata de crear discursos, sino de generar una propuesta a través de la cual diferentes sectores sociales que generalmente no tienen acceso a las herramientas para adentrarse a la discusión pública, para expresarse, para ser oídos y vistos y tomados en cuenta, pues puedan hacerlo a través de esta herramienta comunicacional que conocemos como la radio. Ok, muy bien, entonces muchas veces se nos hace muy simple hablar sobre la radio comunitaria, pero hay mucho más detrás de ello, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque es muy complejo, sobre todo por la cuestión de las experiencias. Por lo general, el apelativo de comunitario, de radio comunitaria, nos da una idea de lo que debería ser una radio comunitaria. No obstante, si revisamos la historia de las diversas experiencias del uso que se le ha dado, la radio comunitaria, que también en algunas partes se les llama radio alternativa, comunitaria y popular, u otros nombres, está atravesada sobre todo por el conflicto, y sobre todo por el conflicto político. Sí. Entonces es bastante interesante revisar la historia de este uso de la radio, porque nos puede remitir a momentos de mucha conflictividad, como por ejemplo lo fueron las guerrillas en Centroamérica, donde el uso de la radio por parte de los guerrilleros fue esencial, y no solo por una cuestión de organización militar, sino de educación del pueblo, de educación al momento de efervescencia bélica, vaya, o en el caso del Cono Sur, en momentos de las dictaduras, que fueron momentos de resistencia y de defensa de derechos humanos y que estaban expuestas a la persecución y criminalización constante. O en el caso de México, donde pues han tenido un papel importante para que las comunidades indígenas puedan expresarse y organizarse a través de las radios. Por ejemplo, el ZLN ha hecho un uso constante de estas radios, pero también pues, otras comunidades, pero no solo las comunidades indígenas, sino también en los centros urbanos, por ejemplo, como en el caso de Hermosillo, existió la experiencia de Radio Bemba, actualmente existe Política y Rock and Roll Radio, en la costa de Hermosillo existe también otra radio, pero ahí lo que hay que entender es que las radios comunitarias, al final de cuentas, como cualquier otro medio de comunicación, son actores sociales y, como diría Héctor Borrat, son actores también políticos, porque se introducen en relaciones de poder y de discusión con otros actores sociales. Lo que posibilita la radio es que un conjunto de organizaciones o colectivos puedan unificarse como una voz colectiva a través de la cual puedan disputar el espacio público comunicacional, el espacio público donde diversos actores discuten cómo debería estar y ser la sociedad en su conjunto. Vaya, pues en realidad sí que hay todo un mundo detrás de las dos palabras radio comunitaria, ¿no? Que pues puede que no estemos al tanto de esto, pero pues gracias a usted que lo tenemos el día de hoy, las personas que nos escuchan nuestro programa pues van a poder aprender un poco más con usted. ¿Ha experimentado algún cambio significativo desde que comenzó en la radio comunitaria? Sí, bueno, la radio en sí han pasado por diferentes procesos y específicamente en México un cambio muy significativo en el quehacer de las radios, en el nacimiento, en la génesis de diversas radios, pues fue la reforma
en telecomunicaciones en 2013. Cabe aclarar que la primera radio comunitaria en México, de la que se tiene registro, nace en 1965, que es Radio Teocelo, y en esas fechas también nace Radio Cocotla, bueno, se me fue el nombre, perdón. Sí, no pasa Radio nada. Guayococotla, creo que es el nombre, también en Veracruz, que nacen en comunidades campesinas, pues también muy, muy empobrecidas. Esas fueron las primeras experiencias, junto con algunas radios que fundaron jesuitas también por esas fechas, pero que tuvieron una corta duración de vida. En el caso de las otras dos radios, aún siguen existiendo desde que se fundaron aquellas fechas. Lo interesante es que esas fueron las únicas radios que se tiene registro que sobrevivieron varias décadas, porque el Estado mexicano no les permitía existir estas radios, porque no existía una legislación que les permitiera, que les garantizara su existencia o que les facilitara también su fundación. Y por el otro lado, el grupo económico que controla la radiodifusión en México, es decir, los grupos comunicacionales, ¿Sí? se negaban a tener este competidor extraño que se llamaba radio comunitaria, y hacían todo lo posible para que el Estado mexicano los criminalizara. Así que durante muchos años, especialmente los 90, inicio de los 2000, las radios que eran fundadas en comunidades indígenas con muy buenas intenciones, o comunidades campesinas o en las ciudades, en el caso de Monterrey con Tierra y Libertad, Sí. eran expuestas al asedio de la Policía Federal y del Ejército, que llegaban con operativos grandes, como si fueran grandes capos de las drogas, vaya, Casi como si les tuvieran miedo, a ¿no? desmantelar las radios y a apresar a las personas que se encontraban en ese momento pues transmitiendo en vivo. Por ejemplo, hay un caso muy curioso donde llegaron a una comunidad, a la radio, que había sido denunciada por una radio comercial cercana, y fue apresada una persona que había sido contratada para limpiar la radio, y una mujer que en ese momento estaba fungiendo como conductora, como locutora, y que se encontraba embarazada. Fueron pues hechas prisioneras, se la llevaron en la cárcel, fueron a juicio, y bueno, además de la persecución, esas personas que se atrevían a poner una radio comunitaria, así que es que eran atrapadas por el Poder Judicial, pues eran expuestas a multas muy enormes. Estamos hablando de miles de pesos que tenían que pagar para poder salir en condicional. Entonces, existían muy pocas radios, primero porque no existían las condiciones legales y porque existía un aire de criminalización. Sí. Entonces las pocas radios que existían pues tenían un corte más bien clandestino, a pesar de que no eran, podemos decirle, radios antigobierno, por decirlo así, sino que tenían una vocación de servicio a la comunidad, de resaltar los derechos sociales, de defender el medio ambiente. Aún así, pues vivían esta área de persecución, pero no fue el activismo de las propias radios que se atrevían a seguir transmitiendo, de defender su derecho a la comunicación, de crear alianzas y nexos con otros actores sociales como la academia, como algunos actores políticos en el Congreso, que se empezó a plantear la necesidad de cambiar la legislación, y después de varias propuestas, de varios años que pasaron, se logró por fin en el 2013 cambiar las leyes, la ley de telecomunicaciones, que antes se llamaba Ley de Radio y Televisión, ahora se llama Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en esta ley por primera vez en la historia de México aparece el concepto reconocido de radio comunitaria, con unos principios básicos que la definen para su existencia legal, y que facilita que este nuevo instituto, que también se creó en esas fechas, el IFETEL, le podría dar concesiones a todas las organizaciones sociales que decidieran fundar una radio con esta vocación de servicio social. Muy bien, Juan Daniel, permítanos hacer un corte, enseguida volvemos, ¿está bien? Sí, claro. Regresamos, bienvenidos de vuelta al programa. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mayores desafíos que ha enfrentado al establecer y mantener esta radio comunitaria, y cómo es que se han superado? Ok, el principal desafío que tienen las radios
Bueno, yo creo que el principal es de corte económico, es su sustentabilidad. Vaya, sí. Porque, bueno, las radios comunitarias, algo que las define es que no tienen fines de lucro, no buscan lucrar, a diferencia de las radios comerciales, cuyo único fin es generar ingresos a partir de la creación de contenido radial. La falta de recursos financieros los lleva a tener una carencia de recursos técnicos, pero también con el tiempo a desgastar el trabajo que hacen las personas que están interesadas por vocación en participar en las radios. Personas que después de brindarle mucho tiempo a las radios, a la actividad político-cultural dentro de unas radios, pues se ven en la necesidad también de realizar otras labores para sobrevivir en su vida cotidiana. Entonces, las radios comunitarias se enfrentan mucho a esta cuestión de que las personas entran y salen de los proyectos. Sí. Son pocas las personas que se quedan ahí con el paso del tiempo, porque tampoco no genera como una estabilidad. Y el otro reto es que se enfrentan al poder económico de los grupos comunicacionales, que no quieren esa competencia, de hecho que llaman y nombran a las radios comunitarias como competencia desleal o radios piratas, vaya, Sí, y claro. que están en constante presión para que el Estado las siga criminalizando, para que no sigan existiendo, porque el espectro radioeléctrico al final de cuentas es un bien finito, es decir, el espectro comienza en una señal, creo que es el 88.1 y termina como en el 107, 108. Entonces no pueden existir una cantidad infinita de radios en una zona, sino existe una cantidad finita, y pues los consorcios comunicativos lo que quieren es apropiarse porque es una posibilidad de generar ingresos. Sí, Entonces claro. se enfrentan a la cuestión económica, la cuestión del voluntarismo de las personas, que bueno, se necesita mucha voluntad de Por que amor al participen arte, en ¿no? la radio. Como le dicen. Sí, exactamente. La criminalización o la presión que están expuestas por parte de los grupos empresariales, y también que tienen como aliado de hecho, lo voy a decir, al sindicato de radiodifusión, el STIRS, que ha funcionado también como un aliado de los empresarios para oponerse a la existencia de radios comunitarias. Y por otro lado, las leyes, que muchas veces no posibilitan. Si en el caso de México ha habido algunos avances, realmente aún existen muchas barreras para garantizar la existencia, no solo la fundación, sino la permanencia de radios comunitarias para que puedan continuar con su labor social. Ya para irnos despidiendo, esta sería la última pregunta. ¿Cómo cree que la radio ayuda a que la gente se sienta más parte de la ciudad, comunidad, a entender pues mejor quiénes son? Lo que posibilita la radio, desde mi punto de vista, primero, es generar otros puntos de vista, dar luz al acontecer social cotidiano, ya sea en una localidad, en una ciudad, en un país, desde otros puntos de vista. Es decir, otras voces que plantean las problemáticas sociales, ya no desde los lugares donde se plantea el poder político, el poder económico, sino buscar otras preocupaciones, otras vías, otras problemáticas, y mostrar además otras problemáticas que son invisibilizadas o son marginadas. Y por otro lado, es que las radios comunitarias, algo muy importante que tienen es que es un lugar de encuentro para diversos colectivos, organizaciones o personas que muchas veces su participación en el espacio público es muy restringido por otros actores. Entonces, este lugar de encuentro pues genera alianzas, genera cooperación, genera identidad también dentro de las comunidades, porque hablando en sentido estricto, estamos hablando de radio comunitaria, pero comunidad no se puede ver como un ente carente de conflicto, al contrario, la sociedad siempre está caracterizada por el conflicto, por la otredad, y en esa otredad es que las radios comunitarias permiten esta generación de vínculos y de unidad entre las personas cuyas herramientas o el acceso a las herramientas de expresión generalmente están limitadas. La acaparación es la palabra de estas herramientas expresivas por parte de otros poderes, en especial el poder económico. Entiendo.
Muy bien, pues muchas gracias Juan Daniel por estar con nosotros el día de hoy. Le agradecemos su tiempo. Igual, los esperamos en el programa. Muchas gracias y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. No, un placer para nosotros. Que tenga buen día. Igualmente. Activen la campana de notificaciones en redes sociales para que les avise de este y más episodios de El Baúl de Pesqueira. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. A continuación, la siguiente cápsula a cargo de mi compañero Erubiel, que lleva por título El Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias. Moviéndonos de México hasta el sur de Latinoamérica, nos encontramos con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, o por sus siglas conocidas, FARCO. FARCO nació un 20 de agosto de 1995, cuando un puñado de radios se unieron en un proyecto común por garantizar el derecho a la comunicación. La red es producto de la fusión de asociaciones locales y regionales que nuclearon a las primeras radios populares en la etapa de recuperación democrática. Las 120 emisoras socias son gestionadas por cooperativas, asociaciones civiles, mutuales, fundaciones y comunidades originarias de 22 provincias. FARCO es una de las instituciones que nutrió el debate y la pelea por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que consagró el derecho a existir de una comunicación en manos de las organizaciones populares y la necesidad de ponerle límites a los monopolios y oligopolios para garantizar la democracia informativa y el derecho a la comunicación. Ese grupo de comunicadores y comunicadoras de distintas regiones de Argentina participan en proyectos de comunicación que tenían como característica común la participación de sectores que querían alzar la voz, contar lo que sucedía en sus comunidades, barrios, asambleas, sindicatos y diversas organizaciones de la sociedad civil. La idea de juntarse surge de la necesidad de defenderse en conjunto del Estado, que perseguía a las radios decomisando equipos y declarándolas ilegales. Se amparaban en un decreto que seguía vigente desde la última dictadura militar, que establecía que solamente podían gestionar medios de comunicación las empresas comerciales o el mismo Estado, excluyendo de esta manera a la organización. Por su gran importancia en su país, es porque debemos voltear a ver el surgimiento de estos medios de comunicación, ya que son un papel fundamental para su pueblo, y nos abre los ojos para apreciar el gran trabajo que han hecho durante estos años para crear un ambiente sano y de libre expresión para los argentinos. Para el Baúl de Pesqueira, Erubiel Mungaray. Eso es todo por el día de hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas, a Gonzalo Olivera en la operación técnica, a nuestro productor Erubiel, a nuestra guionista, a nuestro camarógrafo Erubiel y a todos los que colaboran en la realización de este programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Baúl de Pesqueira. Que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes Brenda Ibarra y hasta el siguiente episodio. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.